Un saludo chicos, bienvenidos a otra aventura de Vibra Viajando. Hay lugares que nos hacen entender que la grandeza no siempre nace de la fuerza, sino de la constancia. El río Colorado, delgado y silencioso desde lo alto, parece insignificante ante tanta inmensidad. Y sin embargo, fue él a través de los siglos quien talló la piedra hasta convertirla en maravilla. Así somos nosotros. A veces creemos que nuestros pasos son demasiado pequeños, que nuestros esfuerzos no cambian nada, pero la historia de este lugar nos dice lo contrario. Lo constante transforma, lo pequeño insiste, lo invisible trabaja en silencio hasta que un día el resultado es imposible de ignorar. Así que, chicos, sean bienvenidos a uno de los lugares más impresionantes del mundo, el Gran Cañón del Colorado. Un saludo muchachos, bienvenidos a otro día de Vibra Viajando. Aquí estamos amaneciendo con una mañana fría, congelada y un cafecito caliente en un pueblito histórico de la Ruta 66 que se llama Seligman. Vamos a dar un pequeño recorrido, tirarnos 2 o 3 foticos. ¡Oh, qué frío, joder! Y vamos a comenzar la ruta del día de hoy, que hoy esta aventura promete. Vamos a estar visitando uno de los lugares más impresionantes de los Estados Unidos y del mundo, que queda aquí en Arizona. Muchos deben saber de lo que hablo. Miren qué maravilla. Fíjense si hay frío, que hasta en las lomitas pequeñitas esas de ahí tenemos nieve. Ayer llegamos por la noche al pueblito pensando, no, vamos a dar una vuelta. Realmente no contábamos con que esto es una parada muy conveniente en el medio del camino donde vamos, pero por la noche es soledad total, es para descansar. Así que ya vamos a disfrutar mi café. Nos vemos en el camino, chicos. Fíjense el frío que hay. Miren cómo está el hielo en el techo del carro. Ya cierra y entrega. Y como es costumbre aquí en Estados Unidos, muchachos, muchas veces te ponen una postalita aquí con la que te va a hacer la habitación y que las tips son appreciated, así que vamos a dejarle por aquí. No mucho porque nosotros no estamos en las mejores condiciones de nuestra vida, pero por lo menos algo para no pasar desapercibido. Ahora sí estamos listos para emprender camino. Voy a tirar un revisado aquí que no se nos quede nada. Andando, muchachos. Ya desayunado, chicos. Vinimos un momentico a tirarnos una foto clásica que nos dijo el señor de allá, la gente muy amable, todos estos pueblitos. Entonces me dijo, ¿viste a Matter? El amigo de Ryan McQueen, me dijo, allá enfrente. Y yo realmente no me había percatado. Miren, aquí tenemos a Matter en versión no animada. Ahora íbamos manejando ya para coger la Interstate y nos encontramos, porque yo pensaba, allá nos estábamos quedando en el hotelito. Yo pensaba que el pueblo se acababa aquí, pero bueno, resulta que no. Miren quién está ahí. El Ryan McQueen. Más o menos, más o menos. All I want is all of you, baby, baby. Nothing less than that will do, baby, baby. You take me higher, higher, higher. You set my soul on fire, fire, baby. You gave me like no one before. Vamos a hacer una pequeña desvío estratégico, muchachos. Estamos en Williams, Arizona, pueblecito histórico de lo más bonito, y vamos a visitar un zoológico que se llama Be Arizona, que es un drive-thru. Puedes ir en el carro así, viendo los animales por al lado. La carreterita aquí bastante complicadita, con mi pobre carrito. Tenemos a Charlie de chofer designado hoy. Dice Charlie que se va a fajar con un oso. Le va a bajar la ventanilla y... No, y me tiene preocupado porque este carro tiene ya el parabrisas
un poco agrietado por aquí. No va a ser que vemos un poco encabronado porque no come ayer o ¿sabes? Porque la osa no se portó bien con él. Con 2 galletas que le das para la brisa se mete por aquí con él. Nah, eso... Tú le dices que tú andas conmigo y ya eso... Tienes razón. Un día precioso, cielo despejado, sol afuera, nieve, vaya. ¿Qué más podemos hacer? Bienvenidos a Arizona. Es que Adrián está para el canal de esto. Y vamos a ver cómo hacemos la entrada, porque hay 2 partes, una que es el drive-thru y otra que ya parqueamos el carro y podemos caminar para ver otros animales. Hello. Did you guys buy tickets online? No, sorry. Okay. We just make our mind, saw the sign and say let's check it out. Just 2 of you? Yeah, thank you. 7728. Vale. When you guys go through that drive-thru thingy, you're not getting out of the vehicle, feeding or petting. Bears and wolves, windows up and no stopping. At the end of that drive, you're going to come across that big parking lot. That is the walkthrough portion. You guys are more than welcome to do the drive as many times as you'd like. Just make sure the receipt's on the dash. Ok, thank you. Fueron $70 los dos y nos dieron un ticket que hay que tener en el dashboard en todo momento. Esta parte que vamos a entrar ahora es el drive-thru. Podemos manejar, dice cuantas veces quiera, y ya entonces en la parte final tenemos un parqueo, que es la parte que es caminable, que es que tiene tiendas de souvenir, tiene otros tipos de animales. Por supuesto, nos dijo que no se puede salir del vehículo en ningún momento, ni bajar las ventanillas tampoco. Y ponle la... Reindeers bastante grandes. Charles Brown preguntando cómo no se mezclan unos animales con los otros. Bueno, pues ahorita les enseño. Cada vez que ven, aquí hay unos gates y entonces ponen una... yo no sé por qué, cuál es la explicación científica, caballero, pero estos tubos que ustedes ven en el piso debe ser porque los cascos de los pies les resbalan, entonces ellos no brincan sencillamente esa barrera. Y qué gracioso, aquí tenemos los lobos, tienen nombre, Wanted, estaba Billy el niño, así que son nombres del salvaje. Firulais, el perrito más bonito. Can I pet that dog? Esta parece una casa de los perros. Esto es como una simulación de un pueblo antiguo del salvaje oeste. Pero mira, con pajita en el piso para que duerman ahí. Nombre ahí: Jesse James, Billy the Kid, Butch Cassidy, Sundance. Mira, 2 ositos cariñositos como están jugando. Mira, chicos, ¿no ven ahí como esas planchas en los árboles? Sobre todo en los que dan por la carretera. Eso lo ponen ahí para que los osos no se suban en los árboles y después se pueden tirar para un carro. Por eso no están en todos los árboles, sino los que están más pegaditos a la carretera. Pues está grande, ¿eh? Muy populares allá en Las Vegas, se ve muchísimo Bighorn Sheep, oveja de los cuernos grandes. Mira para allá. Ya por aquí vamos saliendo, muchachos, vamos a parquear el carro, echar un caminadito rápido por acá. Esta es la parte ya que podemos caminar, donde están todos los gift shops, hay restaurantes, muchas veces hacen actividades nocturnas también. Y aquí tenemos la entrada ya de la parte donde la gente se tira la foto con el cartel de Arizona. No se permiten mascotas. Tirar una foto de Charles en el Arco del Triunfo aquí de Arizona. Este es el mapa del lugar, porque aquí también hay animales ya. Dice que por favor no alimentes a las ardillas.
puerco spin. Dice la muchacha que está muy viejito. Por eso a veces hay que alimentarlo ahí bien cómodo. Está viejito el puerco spin igual que nosotros. ¿Eh? Nosotros tenemos 40. A mí también me tienen que alimentar. A mí no me alimentan así, hacer la camita así. Me tienen que alimentar también, que tengo 40 años. No tenemos a los zorros aquí. Todo el mundo tiene sueño hoy. Parece que el frío le da ganas de dormir. Ya este es el gift shop, muchachos. Si quieren comprar sus buenos souvenirs, mira qué bien decorado está, me parece una cueva. Está bien bonito y calentico, vaya, para que no... Por ahí lo operan. Sí, una maqueta aquí. Parece que en algún momento de algún show. Por aquí nuestro operador aquí pone a funcionar toda la cuestión. Las pitones. Burmese python, que son las que están hechas una epidemia allá en Florida. ¿Es venenoso? Pagando, no, eso no es venenoso, pero es constrictor, te aprieta. Mira para arriba, Charlie. Por aquí, un show. Qué gracioso, nunca había visto un show con pájaro. Está bien entrenado. Ella va narrando la historia y las costumbres del animal. Aquí en este barcito donde hacen los shows, venden bebidas. Vamos a probar los draft beers. Vamos a ver cuál es este parece ser la especialidad. Hello. Well, originally Cuba, but living in Vegas for 4 years. Oh, you like it? I love it. Good. And we have a lot of things around, like this one, for example. Ya, son $20. Pedimos la especialidad de la casa. Thank you so much. Perfect, of course, and you guys enjoy. Bueno, pues ya estamos en la entrada, muchachos, de nuestro destino de hoy. Este es el punto de control donde tenemos que pagar el pase. Hay varias opciones. Una es pagar, creo, $35. Les voy a aclarar por acá abajo. Sí, por ahí lo dice, $35 cada vehículo. Pero en mi caso, a mí siempre me gusta comprar un pase anual, porque ese pase anual te cuesta $80 y te sirve para entrar a todos los parques nacionales de los Estados Unidos. Imagínense que son $35 contra 80, nada más que vas a 2 lugares y ya son ya casi los $80 que pagas por el National Park Pass. Vamos a ver ahí ahora. Ahí en ese cartel estaba leyendo los precios, muchachos. Ahora con nuestra nueva administración, antes era $35 para todas las personas. Ahora son $100 para las personas que no sean residentes. Eso ha sido un tema bastante polémico porque muchísimas personas... Estados Unidos nunca ha sido un destino turístico barato. Imagínense ahora que tienes que pagar casi doble por todas las entradas a todos estos lugares. $100 para entrar a un parque nacional, suponiendo que alguien venga que quiera verlos todos, que es una cosa que hacen muchísimos turistas. Es sencillamente deciden ir a otro lugar. Que son cositas que son como son, pero han causado bastante revuelo y bastante decaída del turismo en todos los lugares. En Las Vegas también lo estamos viendo. Las Vegas está vacía, caballero. You want the 1-year pass for all parks, right? Yeah. Okay. We're gonna get that for you. Perfect. Thank you so much. So this will be your pass. It's good for all national parks in the entire United States. Show it with your ID, okay? So Yep. long as you're in the vehicle, everybody in your vehicle gets in. Okay. Alrighty, just don't lose it because we don't have a database of Yeah. this, okay? Got a map for you, your card, and the receipt. You are all Thank you so set. much. Are there any closures that we should know about? The South Rim is open? The south room is open. Yeah. Okay, because I Everything's saw open. the fire that burned That's the... on the north rim. Oh, the Yeah, north. the north room is closed. for And that. Bright Angel Trail? That's on the south rim. Okay, That's open. thank you. Have a good day. You too. Bye. Bueno, aquí tenemos nuestro parque nacional. Tenemos que hacerle un forrito, miren esto. No me gusta, nada, ni un poquito.
Este señor que no ha visitado un parque nacional en su vida. Y ahora todos los aventureros tenemos que ver la cara. Pero bueno, it is what it is. He visto muchas personas que hacen un forrito y le ponen un forrito, pero ya estaba viendo que a la hora de enseñarlo tienes que sacarlo del forro. Nosotros no estamos para saboría, caballero. Aquí los tiempos van y vienen y cambian y nada es para siempre. Así que vamos a disfrutar nuestro pase nacional andando. Pues chicos, sean bienvenidos al Gran Cañón del Colorado, una de las maravillas naturales de los Estados Unidos y del mundo, un lugar impresionante cuya formación de origen a través del río Colorado fue escarbando capas de 5 a 6 millones de años. Tiene este lugar y fue creando esta maravilla para que nosotros la podamos disfrutar. Una muestra del poder de la naturaleza, caballero, porque el río Colorado es un río que es muy estrecho, pero de un caudal tremendo. Ya estamos ya aquí en el parqueo. Este lugar se llama Mother Point. Vamos a ir un momentito aquí al baño antes de empezar el camino. Esta parte donde estamos, muchachos, se llama el South Rim, porque es como decir la cresta sur. Está el North Rim, este es el más visitado, como pueden ver aquí detrás de nosotros, cantidad de gente que hay. Porque es más accesible, es más fácil, tiene trails que son más cortos. Una de las actividades aquí más populares que hacen muchas personas es atravesar el Gran Cañón completamente de norte a sur o de sur a norte. Tú lo puedes hacer como quieras. Que se dice, ese trail se llama Rim to Rim. Así que nosotros vamos a hacer solo partes pequeñitas porque nuestro amigo Charlie no está muy acostumbrado al hiking, ni yo estoy en condiciones tampoco de hacer cosas muy exhaustivas. Así que vamos a darle unas vistas espectaculares de este lugar. Espero que los disfruten. Vamos a hacer pipí un momentico aquí. En casi todas las entradas de los trails tenemos baño y tenemos agua también para si quieren rellenar un poco. Estamos aquí ya en Mother Point, chicos. Tenemos la tarja que nos dice por qué está dedicado a este lugar, a Stephen T. Mather, que fue como que él hizo las fundaciones de lo que sería el Servicio de Parques Nacionales, las políticas por las cuales operan y por las cuales se debería conservar y desarrollar, que por eso bastante popular, como pueden ver aquí, colitas y todo para tirarse a las fotos más clásicas. Bueno, nosotros... Miren qué impresionante, caballero. Es un lugar que, verdad, que las maravillas de la naturaleza. Y es en este tiempo de invierno, es más espectacular todavía. Miren esas montañas nevadas. Este cañón, aparte de impresionante, es bastante grande. Es 446 kilómetros de largo y sobre unos 40 y pico de kilómetros de ancho. Vamos a ver otro viewpoint aquí. También tiene como 1800 metros de profundidad, casi 2 kilómetros hasta allá abajo. Y la mayoría de las rocas que ven aquí, desde el punto de observación Yavapai, que es otra de las pequeñas paradas. Este trail es bien cortico. La mayoría de las rocas que vemos aquí tienen 2000 millones de años. Esto es casi que un libro abierto de la historia geológica de la Tierra. Y todo eso hecho por un río, caballero. Por allá tuvimos una vista, lo que pasa es que aquí demasiada gente. Si pueden ver, chicos, allá abajo, un pedacito verde que hay, ese es el río Colorado. Ese es el responsable de crear esta maravilla. Por supuesto, no de un día para otro, millones de años. A Carlito dice, coño, pero es imposible. Dice, oye, es que un desprendimiento, imagínate, un desprendimiento es un poquito de tierra que se caiga. Y entonces el río iba arrastrando todos esos sedimentos. Y entonces dice que antes de existir las presas modernas, que el río Colorado tiene muchas presas en varios lugares, ese proceso de erosión era mucho más significativo. Porque el río corría libre y se inundaba muchas veces con la lluvia y eso arrastraba más sedimentos. Y ahora se ha detenido un poco
el proceso de profundizar más. Miren, por aquí tenemos un anfiteatro aquí. Me imagino que las puestas del sol deben ser increíbles, caballero. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hay que tener mucho cuidado, muchachos, porque hay hielo, ¿ves? Yo tengo aquí en el bolsillo. De todas maneras, si resbalas mucho, siempre es bueno traer tus pinchos. Esto es un puente, la sombra no deja que vea aquí, que atraviesa el río Colorado. Esos son cuando vas a hacer el hike que les dije, que es de rim to rim. Allá abajo también hay como un hotelito natural que se llama Phantom Ranch. Por supuesto que la reservación es extremadamente difícil de encontrar. Aquí te explican, ¿ven? Hay como un visor ahí, que si tú lo pones en diversas posiciones, ves ciertos lugares. Este huequito que hay aquí es ese que hay. O sea que si apuntamos con el visor para el lado de acá, para esta parte, ahí vamos a poder ver el puente. Vamos a ver si es verdad. Ahora cuando nos den un chance ahí, ahí se ve el puente. Pues tiene un aumento o algo. No, pero ya te lo como ves tan poquito. Esta parte que estamos haciendo, muchachos, ahí nos dice, se llama el Trail of Time. No sé si llegará a todo, pero ven como tiene los 17 millones de años atrás y ahí va a empezar a contar. ¿Ven? Y así seguimos hasta la actualidad. Y ya en menos de 200 metros dice: felicidades, acabas de caminar 1 millón de años. En el otro lugar, en el inicio, nos había dicho: nosotros comprimimos la historia de 1 millón de años para que tú no tengas que hacer. De la historia que les estaba comentando, chicos, este serrucho asemeja como el río Colorado. Imagínense escarbar el cañón. Dice que el río Colorado escarba en roca sólida el ancho de una hoja de papel cada año. Y a medida que las paredes se van erosionando, es que se va expandiendo en ancho. Imagínense eso, una hojita de papel en un año. ¿Cuántos años de hoja de papel tenemos ahí? Vamos a escribir. En 5 vidas no escribimos los libros. Yo lo que veo que dentro de cuántos años más o menos ya aquí ni quien vive en el planeta Tierra, porque este cañón se va a coger el planeta completo. Se va a ir abriendo. Se va a ir de lado a lado, va a dividir la Tierra. Se va a dividir la Tierra a la mitad abajo. Genial. La importancia de este lugar, caballero, que recibe 5 millones de visitas al año. Multipliquen 5 millones por $35. Otra de las cosas curiosas, imagínense, aquí arriba está nevando ahora. Y dice que cuando bajas hacia el cañón, aunque aquí arriba esté nevando, las temperaturas pueden alcanzar los 40 grados. Eso es una cosa que la gente a veces subestima mucho. Y por eso también, aparte de ser uno de los más impresionantes, es uno de los más peligrosos. Por acá abajo le voy a poner los datos de fallecimientos que hay. Muchos son de personas imprudentes tirándose fotos en los riscos, y otros son de personas que no están realmente preparadas para hacer esos hikes largos para abajo, y entonces subestiman la cantidad de agua que tienen que traer y se deshidratan. Incluso subestiman el calor que puede hacer, porque ese es el problema. Dice que hay un cambio de temperatura radical desde acá arriba hasta allá abajo. Eso es una de las cosas que en el futuro queremos hacer, el trail que es rim to rim. Vamos a hacer hasta un espectáculo aquí para la gente. Mira, ¿podemos cobrar, Charlie? ¡Bravo! ¿No tienes sombrerito para cobrar ahí? Bueno, ya salidos ya de Mother Point, muchachos. Vamos a ir a otro lugar que se llama Moran Point. Como pueden ver, son 20 y pico de minutos, pero a veces ir a esos lugares que son tan populares y visitados, porque además la mayoría de las guaguas paran ahí, realmente te pierdes otros lugares como este, por ejemplo.
Este se llama Duck on a Rock. Y eso se refiere a esa piedra de ahí. Entonces, en este camino más para allá, miren, para aquí estamos prácticamente solos. Es verdad que ya podemos sentarnos un poquitico más a apreciar sin esas multitudes que a veces te atormentan. Estábamos ahí, a veces te vas a tirar una foto y personas de otras nacionalidades y todo eso, que por sus países debe ser costumbre, ¿no? Caminan para ahí. Aquí en Estados Unidos eso no es muy común. De hecho, los estadounidenses son bastante respetuosos para eso. Ellos siempre te esperan a que tú te tires tu foto. Pero, por ejemplo, había un grupo de rusos y yo posando por la foto, una cosa rápida, no es que tampoco me estaba demorando mucho. Y ahí fue el tipo para hacer al lado mío y a mirar a parece que es algo normal, ¿entiendes? Entonces, en muchos lugares, ¿ves? Te dice que el Gran Cañón, debido a la erosión y todo eso, provoca formas que solo tu imaginación puede traer a la vida. En este caso, es verdad que yo miro hacia la roca así. Ustedes miran la forma aquí, parece que esto es un pato en una roca. Esta es la cabeza, el pico, ¿ven? Como si fuera un palo, la sala. Por supuesto, hay que ponerle un poquitico a la imaginación, ¿entiendes? Bienvenidos, muchachos, a Moran Point. Miren qué felicidad. Solos, lejos de toda multitud. Esto sí es increíble. Mucho mejor a veces. Lo que pasa es que queríamos hacer aquel senderito porque es bastante popular también, pero yo prefiero venir casi mejor para estos lugares que son un poco más distantes. Aquí en este muralito tenemos la historia súper interesante de los primeros descubridores del Gran Cañón como tal. Bueno, los primeros descubridores fueron las personas que vivían ahí, que eran las tribus Yavapai, Hopi. Por aquí abajo se los voy a poner más detallado porque yo no soy historiador, caballero. Dice que en 1540 unos soldados de una expedición española de Francisco Vázquez de Coronado se convirtieron en los primeros europeos en descubrir el Gran Cañón. Prepararon una expedición, dice, bastante larga, tratando de llegar al fondo del río, y en 20 días llegaron al South Rim. Pasaron 3 días tratando de llegar al fondo, pero dice que subestimaron la profundidad y al final no pudieron llegar al final del cañón y tuvieron que regresar a reportar el hallazgo tan impresionante que habían hecho. Miren este lugar aquí, caballero. Cero multitudes y con unas vistas, realmente las vistas de aquí están más impresionantes que incluso las de allá. Incluso la gente también las obstruye un poco, ese es gentío. Miren, aquí estamos nosotros solos. Miren que, y de aquí también se puede ver mejor el río. Miren el río Colorado de abajo. Y botellas de agua que deja a la gente bastante indisciplinado. Miren estas vistas, caballero. Ahora dígame, ¿no merece la pena suscribirse y regalarme su like? Hay un 70% de las personas que ven los videos que no lo han hecho. Miren las cosas que les enseñamos por acá. Ayúdennos, que eso es gratis, eso no cuesta nada. Y a nosotros nos ayuda mucho seguir compartiendo estas aventuras con ustedes. Así que ya saben, like, subscribe, comenta y comparte. Miren qué vistas más espectaculares, caballeros. Miren allá en el fondo. No sé si pueden ver, bien difícil. Por allá se ve el río. Río bastante peligroso. De hecho, muchas personas han fallecido en el río porque han subestimado el caudal que tiene. Incluso corrientes por debajo. Por eso es que está el puente que se llama, creo que The Black Bridge, que es el que comunica el North Rim con el South Rim, que es por donde pasan todas las personas que hacen ese trail. Hay personas, hace poco creo un grupo, 2 hermanos perdieron la vida tratando de cruzar el río, por aventureros que son, ¿entiendes? Porque el puente al final estaba ahí y el río los arrastró y desgraciadamente los 2 fallecieron. In my heart is a waterfall of windmills and rockets and empty baskets. In my heart. Esta es la historia de por qué esto se llama Moran Point. Está dedicado a un pintor, un artista. Vamos a ir ahora a Navajo Point, que es donde está la torre, para después buscar un lugar donde almorzar, que hace bastante hambrita. 10 minutos más, muchachos. Vamos a ir a un lugar muy especial que se llama
Watch View Tower, algo que le pongo aquí para que lo sepan más detalladamente, ¿no? Con cuidado, está bien resbaloso el hielo. Hay que hacer una caminadita pequeña, pero vale la pena. Vamos a ver, a las 5 de la tarde este lugar sí cierra a las 5 de la tarde, así que no pueden venir a cualquier hora. En algunas veces puedes hasta subir hasta la torre. Mírenla ahí al fondo. Vamos a ver si tenemos tiempo y si lo permiten hoy. Mírenla ahí, Desert View Watchtower. Pero estoy casi seguro que ya no vamos a poder subir. Yo veo una gente limpiando de arriba. Pero vamos a hacer el intento. Que no les pase lo mismo que a nosotros. Si van a hacer este recorrido y les interesa venir, vengan primero directamente para acá y después empiecen a ir a los otros lugares en sentido contrario para la salida, porque creo que así van a aprovechar mejor el tiempo. Y para ahí, qué clase de vista, caballero. Efectivamente, chicos, el acceso a la torre es hasta las 4 de la tarde, así que no las perdimos. Esa parte tiene una vista impresionante. Aquí parece que hubo un accidente, estaban diciéndonos que este se designó como un sitio histórico de un accidente de avión de TWA que representa la modernización de todas las leyes de las aerolíneas y el actual TSA. Qué pena, miren para allá arriba. Esos son, dice, una de las mejores vistas completas del Gran Cañón, que se nos va a quedar para la próxima vez. Ya saben que cierra a las 4 de la tarde, para que no cometan el mismo error que nosotros. Yo creo que esto es uno de los lugares que más vale la pena venir directo, muchachos. Sobre todo porque de aquí sí podemos ver bien el río. Miren ahí abajo. Pues ahí dejamos a nuestra torre, un poco frustrado pero no vencido. Lo dejamos para la vez siguiente. Igual siempre es un buen aprendizaje. Yo pensaba que la torre estaba abierta normal. Resulta que es bueno, ustedes vieron, como que un gift shop. Te cobran y puedes subir a la torre. Así que next time. Y así nos vamos también despidiendo de este maravilloso lugar. Camino hacia Las Vegas. Ahora tenemos casi 4 horas de manejar. Tenemos que hacer una parada intermedia también a comer algo, que desde el desayuno que salimos de Seligman no probamos bocado. Pues ya salimos ya del Parque Nacional. Estamos en un restaurante, se llama We Cook Pizza and Pasta. Estaba viendo que tiene buenos reviews y tengo mucho apetito por alguna pastica, alguna pizza buena. Vamos a ver qué tienen por aquí. Dice que los precios son bastante asequibles, así que buena pinta. Pues ya nos llegó la jama, caballero. Miren esto que es belleza. Por aquí pedí yo una lasaña, pedimos una pizza de carne para compartir y el Charlie pidió unos espaguetis con meatball. Todo esto nos costó, con 2 cervezas, $80. Así que para hacer el lugar en el que estamos, yo lo veo bastante bien. Vamos a comer. Desde por el desayuno no probamos alimentos. Tenemos ahora 4 horas de manejar para la casa. Pues ahora sí, muchachos, comido, bebido y disfrutado, llegó el momento de decirle hasta pronto. Nunca vamos a decir adiós a este maravilloso lugar, el Gran Cañón del Colorado. Tenemos 4 horas de regreso a Vegas. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura, muchachos. Espero que estén bien, que se hayan disfrutado del capítulo. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.